Este mes, la red social Twitter cumplió 6 años desde su creación en marzo de 2006 y su puesta en marcha en julio de este año. Twitter ha conseguido más de 200 millones de usuarios y su número de interacciones o tweets aumentan exponencialmente cada día más. Para conocer más detalles acerca de esta red y cómo ha evolucionado y cuáles han sido los alcances de nuestro país, es que estamos junto al consultor en marketing digital, Pablo Matamoros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido muy bien, a la entrevista gracias. en CNN Chile en Alerta. Y también tenemos que mencionar que tú durante mucho tiempo estuviste trabajando y asesorando al presidente en materias que tienen que ver con las redes sociales. Claro. Bueno, pero partamos un poco hablando de estos 6 años que cumple Twitter y de lo que ha significado, porque un poco podríamos decir tal vez que ha cambiado la forma en que se manejan hoy en día las comunicaciones. Ha presentado una nueva plataforma importantísima y que hemos visto que ha generado diversas cambios en la forma y en las formas habituales que nosotros teníamos de comunicarnos. Partamos por conocer un poco la historia, porque al parecer esto surge de la idea de una persona que presenta su primer tuit en marzo, pero recién como ya en junio, julio es que esto ya se expande, ¿no? Claro. Comenzó como una experiencia, esto fue comenzado a programar en marzo del año 2006, como tú decías, pero ya un par de meses después la herramienta estaba en el aire. No tal como está, de hecho, uno puede ver en internet, existe una imagen de cómo esto es un bosquejo, cómo se empieza a armar, y la red tuvo a lo mejor un crecimiento un poco más lento que otras redes como Facebook o otros, pero sí se ha consolidado de una manera distinta. No es de alguna manera, y la web 2.0 lo que dice, o sea, lo que se quiere decir, es que más allá de la solución, más allá de Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, lo que sea, lo que está pasando es de que de alguna manera los usuarios están creando contenidos y se rompen los esquemas de intermediación, en donde los medios de comunicación, las cartas del director, etcétera, son los medios en que la gente se comunicaba. Ahora cualquier persona puede establecer relaciones con un tercero, mucho más fácil y de una manera, e influir en sus comunidades o a partir de sus pequeños nichos, de una manera mucho más directa y fácil. Ahora, estamos hablando de que cumple 6 años, pero ¿cuándo tú consideras y crees que ya en Chile podríamos decir que Twitter tiene una llegada y hay un número considerable de personas que lo están utilizando? ¿Es bastante inmediato o cuesta un poco? Es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo en los tiempos de la campaña presidencial entre el presidente Piñera y Eduardo Frei, se utilizó activamente, pero vemos que siempre se manejó una herramienta más de influencia, poca gente. Creo que esto se masificó ya hacia más la población con el terremoto del 2010, del 27 de febrero del 2010. Ahí se empezaron a crear cuentas. Si uno ve las estadísticas y uno ve también cómo van creciendo, es en catástrofe o en grandes eventos en donde la gente empieza a generar cuentas, empieza a aparecer en esto y se masifica. Deja de ser una experiencia muy de nicho y empieza a generar más ruido y un mayor impacto en la población. Ahora, claramente tú lo señalabas, hay ciertos hitos que marcaron y hacen un despegue, podríamos decirlo. Como Juan Fernández, por ejemplo. Exactamente, también, de Twitter. Y particularmente me gustaría que también comenzáramos a analizar qué características tiene, por ejemplo, el tuitero chileno. Lo hemos estado conversando también con algunos expertos que señalaban que es muy distinto tal vez al tuitero norteamericano o al tuitero europeo, porque aquí algunos rasgos que me han entregado algunas personas que han estado acá conversando respecto a este tema, es que el tuitero chileno es como bien descarnado su crítica, le gusta un poco tener esta tribuna para poder en el fondo comentar situaciones que él tal vez en el día a día no lo haría. O sea, yo creo que ahí está la riqueza y el problema de las redes sociales. O sea, cualquier persona puede expresar su voz. O sea, alguna gente dice que las redes sociales o esto aumenta ciertos rasgos narcisistas de todos, míos, tuyos, de cualquier persona. Pero más allá de eso, creo que hay que apuntar a lo bueno. O sea, claro, aquí, cuando uno ve Twitter, uno se muere la risa, todo el mundo es experto en todo. Todo el mundo sabe de fútbol, opina de fútbol, de política, de acción, de todo. Pero sí, creo que esa voz es muy valiosa. O sea, de alguna manera el ciudadano se empodera a través de estos medios sociales. Pero yo creo que es súper importante establecer la diferencia que tiene una red social como Twitter o que puede tener Facebook. De alguna manera, virtualmente, casi todos los chilenos conectados a Internet, que son cerca de 8 millones, tienen una cuenta de Facebook. Es mucho más masivo, mucho distinta la comunicación. En Twitter continúa siendo, pese a que han existido grandes explosiones de usuarios, grandes explosiones de creación de nuevas cuentas, sigue siendo un poco más de nicho, sigue siendo más de periodista, de tomar decisión. Entonces, de alguna manera se transforma en una herramienta de influencia, más que de volumen. Una influencia. Entonces, una persona que tiene cierta expertise o está ubicado en cierto lugar geográfico o participa de alguna marcha o de cualquier cosa, tiene una voz.
Y eso yo creo que es lo rico. Ahora los diarios, muchos periódicos construyen su pauta a partir de las redes sociales. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en X diario pelea entre tuitero A y tuitero B? ¿O cuántas veces vemos en columna al director ya desde Twitter o ar de Twitter, etcétera? En general creo que se está logrando, y mucha gente lo ha entendido así, como una plataforma de influencia hacia generar opinión y pauta. Pero para muchos también Twitter está profundamente sobrevalorado porque consideran que finalmente cerca de 1 millón, un poco más es el número de tuiteros que hay en nuestro país y que muchas veces esto se transforma en una plataforma tan importante y tú de hecho creo que lo viviste también un poco con esta reunión que hubo entre el presidente y ciertos tuiteros influyentes que también generó bastantes críticas de decir por qué están estas personas o qué tan relevante es que estas personas vayan a conversar con el presidente cuando además también hay una situación particular con respecto al movimiento estudiantil. ¿Crees tú que efectivamente hoy lo que se discute, lo que se debate en Twitter son temas relevantes que le importan a la gran mayoría de los chilenos o es este nicho el que se concentra? Yo creo que existen dos cosas. O sea, primero, el caso particular de ese almuerzo, eso respondió a una ronda de reuniones que estaba sosteniendo el presidente con distintos grupos de interés. La iglesia, las universidades... O sea, estaba haciendo una ronda. Pero ya lo entrega en una categoría importante, o sea... Sí, pero y tampoco, no fue una reunión de tuiteros específicamente, fue una reunión de gente relacionada hacia los social media, emprendedores digitales, blogueros, o sea, no eran los tuiteros. El tuitero era el lugar común, mañana va a ser X red social, o sea, hoy es Twitter, mañana va a ser otra. Lo que sí creo que es muy interesante de Twitter y la importancia que puede tener Twitter o alguna otra red social, me cuesta referirme solamente a una red social en específico, es que están generando pauta, tú te puedes enterar de más cosas. No sé si has visto esta experiencia de alerta sismo, de este niño que generó algo, o sea, genera un valor. O qué pasa cuando alguien, no sé, se pierde o alguien necesita ayuda, se puede generar ciertas causas, se puede generar movimiento, o sea, puede generar interacción. Y como te digo, traspasar la barrera de esta gente que pasa todo el día, entre los que me incluyo, gran parte del día conectado frente a algún dispositivo, traspasar esa barrera y transformarse en algo que sea masivo, pasarse al mainstream. Ahora, da tu experiencia, otro de los temas que se habla muchísimo respecto a Twitter es que si deben haber filtros o no. Sobre todo cuando hablamos del famoso troleo, cuando finalmente esta es una plaza pública en la cual uno puede decir y opinar lo que quiere y muchas veces se daña muchísimo la honra de las personas. ¿A ti te parece que finalmente esto debiese tener algún tipo de filtro o esto mataría lo que significa hoy Twitter con esta posibilidad y esta premisa de una libertad de expresión absoluta? Bueno, acá está es un problema gigante y yo creo que esto, lo más divertido del momento histórico que nos encontramos ahora, que la información se produce a una velocidad y los cambios se producen a una velocidad que es casi imposible agarrarlo, asirlo. Creo que aquí tenemos un problema gigante. ¿Cuál es la responsabilidad sobre mi identidad digital? Sobre tu identidad digital, mi identidad digital o quien sea. ¿Cuán responsable soy yo de lo que digo? Si yo me pongo a tuitear todos los días, me quiero morir o me quiero matar o odio a tal persona, ¿soy responsable de esos dichos? ¿Soy responsable legalmente y políticamente sobre algún juicio que emití en este medio? O sea, es muy complejo y muy relativo. Lo que pasó con este como mente enferma, no creo que se llama CIAB, es que él decía que él es responsable por esos dichos. Los escritores, a lo mejor hace 200 años un escritor de ciencia ficción era responsable por alguna situación imaginaria, cuando se imaginaban que venían naves espaciales. Y también el vacío legal que existe, claro, que se puede llevar o no y presentar una querella. Yo no estoy diciendo que sea bueno y malo, pero por ejemplo, hace unos 6 meses el Ministerio de Salud español le pidió a Twitter que bajara todas las cuentas que hicieran mención a la anorexia y la bulimia. ¿Se puede o no se puede? Yo no... O sea, ¿qué pasa con ese espacio? Creo que es una discusión un poco más profunda con respecto a la proyección de sentido y a cómo construyo yo ciertas organizaciones a partir de estas redes que de alguna forma funcionan anárquicamente. Creo que en la medida que nosotros podamos decodificar cómo funciona esto, tenemos más espacio para ser responsables, porque efectivamente, ¿qué pasa si mañana alguien dice quiero matar a alguna persona en Plaza Italia? Y entonces, claro, es Twitter. Pero a lo mejor lo va a hacer, o a lo mejor no. Es un problema, creo que es un problema que vamos a tener que enfrentar en los próximos 20 años con respecto a nuestra identidad digital, con respecto al uso de nuestros dispositivos móviles, a la información que se propague sobre mis conductas biométricas, etcétera. O sea, es un problema más complejo que creo que va más allá de Twitter. O sea. Claro, pero obviamente también lo comentábamos al principio, tú desempeñaste un cargo que particularmente era asesorar al presidente respecto a estos temas. Esto claramente también hizo que finalmente Twitter se presentara como una herramienta que es parte de la política de un gobierno. O sea, finalmente cómo yo me presento ante los ciudadanos y cuál es mi rol que tiene el presidente de la República ante las redes sociales.
Bueno, ahí el presidente Piñera ha sido, yo creo, pionero, o sea, ha sido muy importante. De hecho, mismo Jack Dorsey se lo dijo cuando vino acá, uno de los pioneros, de los pioneros en la utilización de esta red. Lo utilizó en la campaña, tuvo comunidades web hace 3 años, bueno, etcétera. Lo que sí creo que un gobierno, y eso ya es una discusión interesante que se vivió dentro del gobierno, es que un gobierno tiene que escuchar a la ciudadanía. Y si la gente está hablando a través de Twitter, o está hablando a través de una marcha, o está hablando a través de una carta al director, creo que es responsabilidad de un gobierno escuchar ese tipo de voces. O sea, y que la tecnología posibilita esto. ¿Qué pasa si hay 10 o 20 personas o X cantidad de personas diciendo que está pasando X problema en tal punto? A lo mejor se puede generar una respuesta. Generalmente ustedes lo han visto, me imagino que ustedes lo ven acá a diario, que aparece algo en Twitter y a los 2 o 3 días noticias. Se puede anticipar, se puede hacer ciertas cosas. Y ese creo que es la gran riqueza que puede otorgar alguna red social. Pablo Matamoros, tenemos que hacer un pequeño corte comercial, pero nos comprometemos a seguir hablando de este tema y particularmente la relación entre Twitter y la política. Perfecto. Ustedes también entonces no se separen porque volvemos con esta conversación junto a Pablo Matamoros. Seguimos junto a Pablo Matamoros, estamos analizando estos 6 años que cumple Twitter y queremos indagar en las polémicas y sobre todo en las polémicas políticas que han habido y particularmente ya lo hemos dicho, tomando en cuenta el cargo que tú ejerciste como asesor presidencial en esta área. Sin duda que tal vez uno de los que más llamó la atención o que fue el primer caso más complejo tal vez fueron las declaraciones de Jimena Sandón respecto a su sueldo, que podríamos decir que le costaron el cargo. También otra polémica es lo sucedido con la ministra del CERNAM cuando critica al presidente respecto a una broma, algún tipo de chiste que él tiró en una convención internacional. ¿Cómo se vivió eso por dentro? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se analizó? Y finalmente, ¿cuánta injerencia se podían tener por parte de ustedes respecto a lo que decían o no estas autoridades o ministros? Yo creo que esto es como sucede en cualquier ámbito, o sea, no es más relevante lo que pueda decir alguna persona, autoridad o quien sea, o cualquier persona, funcionario de cualquier organización en cualquier medio que tenga disponible. La prensa, sus familiares, sus amigos, etcétera. O sea, creo que como te decía anteriormente, esto tiene mucho que ver cómo se construye y cuán responsables somos nosotros de nuestra identidad digital. En qué momento nosotros somos de nuestros dichos, lo que ligeramente, a lo mejor ha pasado 1000 veces, cuando la típica frase como me hackearon el Twitter o me hackearon el Facebook. A mucha gente dice eso. Es cuán responsable soy yo desde mis claves, desde qué fotos pongo, cómo me relaciono, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, cualquier declaración que tenga una autoridad o que tenga algún funcionario de público o privado, puede impactar en su cargo, no sé. Me acuerdo una amiga, me contaba que en su empresa dijo un día, no me gusta mi trabajo, llegué muy cansado, bla, bla, bla. Al día siguiente su jefe la llamó. Le preguntó, ¿qué pasa? No sé, te estamos tratando mal, no sé, lo que sea. O sea, pero en estos casos que además son autoridades y finalmente y esto repercutió, generó un debate, hay una responsabilidad mayor respecto a lo que se está diciendo y ahí obviamente esto marca un precedente porque antes no sabíamos de autoridades que habían tenido que irse por lo que dijeron en Twitter. Claro, pero también eso, o sea, insisto, tiene que ver como cuán veloz y cuán nuevas son estas redes, o sea, cuán experto en esto. A mí me ha pasado cuando realmente me pregunta alguna gente, pucha, me voy a meter un poco más a la fuerza de Twitter porque es mejor decir, no se haga una cuenta, no participe a lo mejor de una red social si no le es fácil, si no está dispuesto a invertir un tiempo. Entonces, tiene algunas reglas de comunicación que son un poco movedizas. Exacto. Otro tema, otra situación también que generó muchísimas repercusiones y debate y crítica fue cuando se señaló que iba a haber un monitoreo de las redes sociales. Esto además se hace en un momento en el cual, reconozcámoslo, o sea, las redes sociales eran una gran herramienta que utilizaban muchos de los movimientos para poder organizarse. ¿Cómo viviste tú esa situación? ¿Crees tú que se malentendió lo que iba a hacer el gobierno? Porque finalmente esto no se realizó. O sea, esto fue una licitación pública de que se contrató determinados servicios. Esta es una herramienta que utiliza todo el mundo. O sea, son herramientas que utiliza casi todas las marcas, o sea, marcas grandes, etcétera. Esto básicamente lo que hace es recolectar y analizar lo que X persona libremente publica en una red, sea Twitter, sea Facebook o un blog que abiertamente y dispone. O sea, ¿qué sentido tenga yo que me cree yo una cuenta de Twitter si no quiero que me escuchen? O sea, esa es la lógica. O sea, si yo digo me gusta tal cosa, no me gusta tal cosa, estoy esperando interactuar o relacionarme con un tercero.
¿Y para ti, por qué generó tanta crítica? Yo creo que generó, o sea, no sé, ahora ha pasado un poco ya de tiempo, creo que a lo mejor nosotros no lo comunicamos, lo tomamos, a lo mejor pegamos ingenuos un poco en decir, esto está pasando, o sea, nosotros estamos escuchando, esto no es inteligencia, esto no está persiguiendo a nadie, es solamente escuchar lo que dice la gente. Si hay 10 personas hablando sobre tal cosa o X personas, es volumen de menciones, cantidad de menciones. Creo que a lo mejor pecamos, no lo expresamos de esa manera en el primer momento y esto agarró un vuelo que después se transformó en algo que ya era, la gente ya molestaba por molestar. Finalmente la sospecha que generaba era qué se iba a hacer con esta información, qué es lo que se buscaba con este monitoreo. Mira, yo creo que ahí, esto fue una experiencia también muy nueva, o sea, de verdad fue muy nueva lo que alcanzamos a hacer, porque después esto fue cortado, porque a la larga era más costo que beneficio. Más los problemas que... Más problemas, y acá experiencia estábamos tratando de hacer como, innovar un poco con esto, o sea, como el sabor que queda es como decir, chuta, a lo mejor no estamos dispuestos a entregar esta información, lo que te comentaba anteriormente, o sea, cuán libre y cuán dispuestos nosotros estamos a declarar algo, o sea, si yo pongo en mi Twitter, no sé, me cae mal tal persona, ¿qué va a pasar? O sea, ¿me hago cargo de eso? A mí me ha pasado, no sé, a mí por Twitter un par de personas me han insultado por Twitter y después me van a saludar y dar la mano. O sea, si me estás insultando tú por Twitter, me estás diciendo todo el día bla, 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 pues ¿por qué me vas a dar la mano? O sea, es claro, como... uno dicen que es una preinformación, una realidad paralela. Pero no es paralela, o sea, es una persona que yo establezco relaciones, conozco gente, o sea, no sé, tengo muchos amigos, casi todos mis amigos con razón tienen estas redes sociales, que tienen muchos pros, o sea, es una relación horizontal, hay gente que a lo mejor nunca en la vida hubiese conocido, con que trabajo, con que interactúo, con que salgo, etcétera. Pero también, ¿qué pasa si alguien todo el día te está insultando, está diciendo cosas? Después, vamos a ser amigos, ¿sabes? Como se acabó el Twitter. Pero tal vez justamente lo que tú estás señalando fue lo que generó tal vez estas críticas, es decir, por ejemplo, una persona que constantemente critica al gobierno o que tal vez utilizaba Twitter para criticar la forma en que se estaba manejando respecto a ciertos temas. ¿Qué podría haber hecho el gobierno con esa información? Eso es lo que finalmente estaba puesto como en duda o en el debate. Los volúmenes de menciones hacia el presidente Piñera o hacia el ministro son miles. O sea, que uno puede meterse a perseguir a ti tendría que haber un departamento de 500 personas y monitoreando y diciendo bla, bla, bla. No era tan así, era un par de personas y insisto, en volúmenes de menciones. Lo que vamos a tratar de lograr es ver tendencias y eso también se ve, cómo se ve en la prensa, qué está pasando. ¿Cuánto más sale nominado tal tema con respecto a un ejercicio? Y creo que esto, tratando de volver un poco, esto tiene mucho que ver también que a lo mejor no sabemos qué hacer con nuestros datos, con lo que decimos, con nuestra presencia digital. Creo que es un gran desafío, y es un desafío para los gobiernos, para las marcas o para las personas, para los individuos. ¿Soy responsable de esto? ¿Me creo una cuenta falsa? O si mañana, no sé, la otra vez había gente subiendo fotos de pedofilia. ¿La policía lo puede perseguir o no? Claro, hay un gran debate legal. Es un debate legal y un debate también de responsabilidad e identidad. Entonces, ¿qué pasa si aparece gente hablando de pedofilia? ¿Los policías de investigaciones va a ir a buscarlo? ¿Lo va a ir a buscar? Pasó hace 6 meses, me acuerdo que empezó a aparecer unas cuentas de alguien publicando pedofilia, que no sé de qué país, a lo mejor era chileno, y todo el mundo como, oye, por favor, PDI, persigan a tal cuenta, bla, 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 bla. O sea, genera un debate, una especie de inteligencia colectiva que permite hacer cosas. Pero insisto, todavía esto está muy en ciernes. Lo que sí creo que un gran paso que debería todo el mundo, ya sea político, insisto, marcas o personas, es hacerse cargo de su identidad. Y saber que uno lo que dice va a tener un correlato. Por algo lo está diciendo, o sea, si no digo nada. Claro, ahora también las redes sociales, lo estábamos analizando también un poco, han sido la gran herramienta que utilizaron muchos de los movimientos sociales para organizarse. Pero me avisan que eso lo vamos a poder conversar y entrar en profundidad luego de este corte comercial. Seguimos analizando las implicancias de estos 6 años que cumple Twitter en el día de hoy. Lo estamos haciendo junto a Pablo Matamoros. Habíamos esbozado una pregunta que la organización de la mayoría de los movimientos sociales, lo estamos viendo también en lo que se da en Aysén y particularmente y fundamentalmente ha sido muchísimo durante el movimiento estudiantil. Utilizaron Twitter sin duda para organizarse, para reunirse, para difundir. Y me gustaría un poco, con tu experiencia y con la labor que tú realizabas, cómo ustedes iban monitoreando esa situación, cómo se iban enterando, influyó en algún momento, se puso atención en eso que se estaba dando ahí en las redes sociales. Mira, yo creo que en general los movimientos sociales o movimientos políticos han utilizado los medios que la tecnología les permite, o sea, desde Fotolog, el movimiento pingüino, que se organizaban a partir de una foto y un texto, nos juntamos en tal parte.
Bueno, Twitter, ahora queda YouTube también es un canal importante. O sea, en general, la tecnología y lo que hace esta social media te permite, a un bajo costo, tú puedes generar contenido y a un bajo costo de organización. O sea, ya no es necesario hacer una marcha, una organización piramidal o un partido político que no es la condición sine qua non para lograr una organización. Yo puedo mandar un mensaje, yo lo vi un par de veces el año pasado, no recuerdo en que tú ves que aparece un mensaje y se actúa como un meme, como un virus. Gente de distintas maneras, de distintos lugares está llegando. No es el dirigente X que trae a tal persona, el dirigente Z o el dirigente Y que trae, sino gente que automáticamente se ve impelida a participar de una organización. Y pasó lo más interesante, y eso no fue en Chile el año pasado, con los movimientos, con lo que pasó en Londres, con los disturbios en Londres. Exacto. Y también fue importantísimo para la primavera árabe, todas estas revueltas. Las redes sociales jugaron un rol clave. Ahí tiene dos puntos. Bueno, primero el caso de Londres es muy interesante porque la gente, en vez de organizarse por estos medios públicos, se organizó por el chat de BlackBerry. Claro. Y la policía pidió los registros del chat de BlackBerry. Entonces ya no era una comunicación privada. Y lo que pasó en la primavera árabe y en los países del norte de África es que también a lo mejor la penetración de Internet no llega al 20%. Me tocó. Hay muchas limitaciones de libertad de expresión. Pero también sí es una herramienta para organizarse y para liberar un poco la información. O sea, para poder establecer mejores y mayores canales de comunicación con la gente. O sea, en general, como te decía, creo que la tecnología, Facebook o la que sea, lo que pasó también, no sé, esto no sabía mucho, pero ¿qué pasa con los memes en herramientas como Tumblr? Que la gente va generando conocimiento colectivo, va generando fotos, va cambiando texto, en pro de emitir un mensaje. Si hay algo que también tiene Twitter es que finalmente la gente confía mucho más en lo que le dice un tuitero X, un ciudadano común, versus lo que le puede entregar como información un medio o una autoridad, y de hecho tiene más credibilidad. Lo hemos visto también cuando de repente aparecen fotografías de una persona que ve lo que está sucediendo y eso tiene más retuiteos o genera más reacciones que lo que te puede decir un medio. Claro. O sea, tiene un problema que de repente esta misma inteligencia colectiva da por cierto cosas que a la larga no pasan por el filtro de un editor. Entonces después la gente da por cierto ciertas cosas, o cualquiera, o uno da por cierto ciertas cosas, pero sí creo, y eso también tiene que ver con este punto de identidad y todo el cuento que hablaba antes, en que esta mirada de un editor tiene algo que decir, alguien que filtre y corrobore la información, que transforme, o sea, todos podemos estar diciendo pasó esto, pero sí, a lo mejor alguien tiene que checar si efectivamente pasó. Y esa cadena, la gente confía en la inmediatez también. O sea, todos caemos, yo me he equivocado también muchas veces, caer en esta inmediatez. Twitter ha puesto presión en eso respecto a la información. Claramente uno se informa primero por Twitter antes que cualquier... Claro, y también los periodistas se están transformando en medio en sí mismo. El tuitero más seguido en Chile es un periodista que superó al presidente Piñera a raíz de la tragedia de Juan Fernández, Mauricio Bustamante. Porque la gente quería informarse y él estaba transformándose en un medio en sí mismo. Y él podía generar más acceso a cuentas y fue cuando hubo una explosión gigante acá en Twitter el septiembre del año pasado. En general están cambiando un poco los paradigmas de la comunicación y también de cómo nos relacionamos. Ojalá que esto sea muy bueno, porque también, como te decía, disminuye un poco las diferencias sociales, geográficas, étnicas, preferencias sexuales, etcétera. Lo que pasó el año pasado, eso con la marcha de los iguales, llegaron 100.000 personas o X tantos miles de personas a marchar por Alameda, sin una organización solamente a través de las redes sociales. Redes sociales y también como llamando de voz a voz, el boca a boca. Aprovechando un poco lo que estás realizando actualmente, que son asesorías, particularmente tomando en cuenta que es un año electoral, queríamos entrar en profundidad respecto a qué tan importante es hoy para los candidatos poder estar en esa plataforma. Mira, creo yo que con la irrupción con ahora que apareció la ley de inscripción automática voluntario, impulsada por el presidente Piñera, que estaba en su programa de gobierno y ha sido una gran ley, es que cualquier persona es un potencial votante. Entonces, ¿cómo yo, como político, soy lo suficientemente sexy para hacer que tú te levantes a votar por mí el día domingo en la mañana? ¿O cómo llegó mi mensaje? Antiguamente sí, van a seguir diciendo las palomas, las gigantografías, casa a casa, pero a lo mejor con eso era muy costoso llegar a ciertos nichos. Ahora el político o la persona que va a querer acceder a un cargo de elección popular va a poder enviar mensajes segmentados a los bomberos, a los gays, a la gente de la feria, a los taxistas, a los pescadores, etcétera, con un video de YouTube. Perfecto. Que le cuesta
una cámara de $100 y le cuesta nada. O sea, ese dinamismo y de alguna forma, esa estrategia de nicho creo que es una gran posibilidad, incluso también para producir un recambio, para que nuevos liderazgos puedan entrar a la política. Y vamos a ver lo que sucede entonces en estas elecciones municipales. Te queremos agradecer muchísimo, Pablo, que hayas estado con nosotros, hablando de estos 6 años y todas las implicancias que ha tenido Twitter en la vida de los chilenos y la vida de todos en general. Muchas gracias por la invitación. A ustedes los invitamos a que continúen con las transmisiones de CNN Chile.